¿Sabes cuándo fue su primer acercamiento al piano puntualmente? Porque el piano fue su compañero toda la vida. Mira, su abuela, o sea, mi tatarabuela Emilia, eh, tocaba el piano y también se acostumbraba mucho el piano en aquel entonces. Entonces, pues estaba muy cerca de los pianos. Sin embargo, él iba frecuentemente, así se le llamaba antes a los, como los clubes deportivos, ¿no? Ujú. Los baños Mancera, que estos baños Mancera pues tenían una alberca y tenían un área para practicar box y era un área de convivio también. Y su amigo, pues tenía un amigo, el señor Mancera, que lo invitaba, estos baños eran del papá de este amigo Mancera, y ahí tenían una pianola. Y ponían estas pianolas, como saben, las pianolas se ejecutan automáticamente por unos rollos que están calados en papel y es una ejecución mecánica. Ujú. Y él se ponía al piano, al teclado, a buscar las teclas. Y así trataba de seguir y seguir y seguir las teclas y así fue practicando inicialmente. Pero ya tenía por ahí un interés en el piano. Pero enfrente del piano había una pequeña estatua, y no pequeña porque es de tamaño real, que hace poco fui a Orizaba a visitarla, que todavía está en la casa de la familia Mancera, de un negrito, sentado con un clavel, con un sombrero echado un poco para atrás, leyendo un periódico. Y sus amigos le decían, oye, sigue tocando y el negrito se va a parar a bailar. Fue su primer público. Fue su primer público y de ahí viene el negrito bailarín. Wow. Así es. Oye, ¿y en esta búsqueda musical, él fue autodidacta? Tomó algunas clases con la maestra Ashby y con otro profesor, eh, pero fue muy breve. Ujú. Una iniciación musical, yo creo, porque él pues buscaba la manera de aprender por su cuenta, por su lado, así como ocurrió. Pero antes de que se casara, se fue a la mejor escuela de música que puede existir, o podía existir en ese entonces, Nueva Orleans. Y pues ahí va para allá. En el momento que quieras te platico esa historia de Nueva Orleans, eh, con un ojo a la música y el otro ojo al matrimonio, Ahí ya estaba implícita doña Rosario Patiño. por supuesto. ¿En qué año se conocen? Justo regresando a esa parte. Sí, ya Y ya de ahí nos vamos a Nueva Orleans si quieres. así es. Sí. Por supuesto en la adolescencia, Ujú. mi abuela Rosario Patiño era mayor que mi abuelo por 2 años y fracción. Eh, Ella tenía 18 años, mi abuelo tenía 16 cuando se conocen. Por la cercanía, es muy pequeño Orizaba. Claro, y Y más en esa época, ¿no? sí, y bueno, pues Orizaba está lleno de iglesias y pues todo el mundo iba a misa y mi abuela y mi abuelo no es que nunca fueron tan religiosos, pero pues tenían que respetar las formas, Claro. que siempre fueron muy respetuosos en todos los sentidos. Eh, y pues dicen los rumores que sí se conocieron pues por ahí en algún atrio, o pudo haber sido en los baños Mancera, yo creo que, no lo sé, pero se conocieron. Resulta que de ahí entonces mi abuelo le echa el ojo. Y un poco más adelante, pues ya a los 17 años empieza a pretenderla. eh, y pues bueno, llega a los 18 años también. Y él ya se quería casar con ella. Ella estaba por cumplir 21 años. Para ese entonces la edad pues ya era quedadera para mi abuela. Aunque mi abuela vivía con el cuidado de sus padrinos, que era la familia de Yarmi. Ella era huérfana y vivía, sus tutores eran esta familia de Yarmi. Eh, Ella nace en San Juan Coscomatepec,
pero cuando fallecen su padre y su madre, uno en el periodo de la Revolución, otra un poco más adelante, se va a Orizaba a vivir con sus padrinos. Ellos eran, súper estrictos, ¿no? No, como la señorita, ya sabes. ¿Y era hija única? No, había 2 hermanos más, que también huérfanos, pero van a vivir a otros lados. O sea, ella estaba solita en Orizaba. Al principio con su hermano Carlos y después sola. Ok. Sí. Después, más adelante, pues bueno, que se conocen, regreso a esta parte, y bueno, que le empieza a pretender. Esta familia de Yarmy decía, no puedes salir con este muchacho, con este muchachito, ¿sí? Que es menor que tú. Además, no tiene estudios. Es que debe haber sido mal visto, tal vez en esa época, que una mujer más grande saliera con uno más chico. No, espérate. ¿No? Además, sí, eso. Un muchachito que no tenía oficio ni beneficio, no estudió, le gustaba la música, pues ahí andaba de inquieto haciendo deportes, y pues de una familia divorciada, de unos padres divorciados. O sea, créeme, qué situación tan difícil para mi abuelo. Pero mi abuela dice, me caso porque me caso, ¿no? Y mi abuelo también. Entonces, mi bisabuelo, que era muy entendido, papá de Francisco Gabilondo, él dice, ¿sabes qué? Yo creo que habrá que hacer una carrera técnica, y lo que se prestaba, que era lo más interesante, era pues toda la parte gráfica. Es como hoy en día, pues bueno, tú sabes, toda la cuestión digital, en ese entonces era la parte gráfica. Y en Nueva Orleans estaba la mejor escuela de linotipia, que era la Mergenthaler. Esta escuela la operaba directamente Otis Mergenthaler, que era alemán, que dicen que fue el segundo Gutenberg, ¿sí? ¿Y qué eran estos linotipos? Eran unas máquinas grandototas, pesadísimas, que hacían el fundido en plomo y lograban los clichés para mandarse a los periódicos, y estos inmediatamente se utilizaban para imprimir libros y periódicos. ¿Eran como moldes? Moldes, ajá. Así es. Clichés se le llamaban, y vendían fundidos en plomo. Okay. Entonces, no nada más había que aprender esta parte de cómo manejar esa máquina, había que saber escribir y sintetizar, ¿sí? Entonces, sabía perfectamente él, después de tanta lectura, para él era muy fácil y sabía sintetizar. Entonces, se le parecía genial, ¿no? Poder aprender esta técnica, y bueno, pues ya con esa carrera, pues libremente se casaba con doña Charito, ¿verdad? Pero pues resulta que la cuna del jazz, Nueva Orleans. ¿Quién estaba sonando en ese entonces? Pues King Creole Band, Jazz Band. Obviamente ya sonaba por todos lados, pues empezaba a sonar por ahí Benny Goodman en sus inicios, y había un lugar que se llamaba, que era el establo de, y me quiero acordar el nombre, era Stacy's Stables, sí, que era este lugar que era un abrevadero donde se tocaba jazz, sí, pero era un lugar más escondido. ¿Por qué? Pues porque era así. El jazz estaba más... Era más underground. Sí, el blues, etcétera. Y pues todos esos lugares donde había ese erotismo, ¿no? Donde había relaciones entre blancos y negros, y que para ese entonces estaba, imagínate, era un escándalo. Y había la música que se creaba en el lugar, y había esta parte de hechicería, y mucho tabaco, mucho whisky, y pues también seguramente el abuelo dio ahí, y ahí se hechizó con la música. Obviamente, pues ya la linotipia, bien, gracias, ¿sí? Pero fíjate qué interesante que a él, al desarrollar sus cuentos, canciones, etcétera, sí le sirvió esta parte de la sintetizar y entender, ¿no? Y cuidar también las palabras. Y pues bueno, al poco tiempo se entera
mi bisabuelo, que mi abuelo andaba en otros pasos. Y en malos pasos para ellos. En malos ¿no? pasos seguramente, y viene de retache. Obviamente ahí conoció a mucha gente. Muchas bandas se fueron a Chicago, que era la capital del jazz. Una cosa es la cuna, Nueva Orleans, Nueva Orleans, claro. que era la cuna. Y bueno, pues ya la capital, pues muchos partían para allá. Es que se profesionalizó realmente en Chicago, ¿no? Sí, se profesionalizó en Chicago, así es. Y de hecho hubo por ahí, él formó una banda que de sus amigos que hicieron esta pequeña banda que se llama Monte Carlo, Jazz Monte Carlo. Y él hizo una composición que sus amigos se la llevaron después a Nueva York y la grabaron. Y la grabaron y él ni siquiera sabía. Y salió el disco así, ¿no? Que se llamaba Jazz Monte Carlo, autor Francisco Gabilondo Soler, ¡Wow! tocado por Madriguera y el grupo, ¿sí? Y ya andaban grabando sus composiciones, ¿verdad? Bueno, una sola composición. Pero ha de haber sido un honor para él en ese momento. Pero no se enteró en ese momento, se enteró después. ¿Sí? Cuando pasaron el tiempo y se enteró del disco, ¿verdad? Pero él regresa a Orizaba. Y o sea, pues, de Nueva Orleans se lo regresan a Orizaba. Sí, sí. Pues no iban a seguir pagando la cuota de colegiatura cuando el chamaco traía... De la vagancia. De la vagancia, sí. Entonces, bueno, pues regresa a Orizaba y mi bisabuelo le ofrece una librería para que sostuviera pues a la familia, y esa era una manera también, un argumento importante para que se pudiera casar. No duró mucho la librería porque le gustaban tanto los libros a mi abuelo que le parecía un crimen venderlos. Así es que pues se cerró. Pero sí se casó. Y se casó además en aquella época del problema de la ley Tejeda, cuando pues la onda cristera, pues toda, vamos, no podía haber, no había actos religiosos, sí estaban prohibidos, y la iglesia, las iglesias estaban cerradas, sus puertas cerradas, pero no importa, se casaron en la sala de la casa de mi abuela. Y también hubo ceremonia religiosa adentro de la casa. Esto ocurre en el año de mayo de 1927. Okay. ¿Sí? Él ya de 19 años y mi abuela de 21 años. Y pues ya en en abril de 1928 nace mi papá. Y a poco más adelante, en diciembre de 1928, o sea, mi papá nace en abril de 1928 y en diciembre de 1928 ya vienen a la Ciudad de México. O sea, luego fueron papás. Sí, bueno, de diciembre. Un año más o menos. Vamos, que se casan mayo al siguiente año. Fueron 11 meses, después de 11 meses fueron papás. Y después de cuando nace mi papá, de abril a diciembre, pues se vienen a la Ciudad de México. En la Ciudad de México nace Diana, su segunda hija. Y bueno, pues eso es lo que ocurrió, pero en ese entonces ya también andaba en el box, y le gustaban los Esa toros. fue otra etapa bien interesante, la de que fue en su juventud boxeador amateur, ¿no? Así es, pero ya también le gustaba la observación, y ahí andaba viendo con algunos catalejos el cielo, y observando, inquieto también de la bóveda celeste, y pues también como buen curioso, inquieto también en el microcosmos, ¿verdad? Una persona muy inquieta, muy observadora.